Días a todas los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por asistir a este webinar de WINS Colombia. Habitualmente nuestra asociación desarrolla diferentes tipos de webinars muy enfocados a entender y también conocer mejores prácticas que hoy están sucediendo alrededor del supply chain. El día de hoy vamos a tener una charla muy especial, también con unos invitados muy especiales. Como todos ustedes saben, la semana pasada tuvimos un evento muy imprevisto, tuvimos un terremoto que nos movió y también nos ha hecho pensar mucho en cómo están hoy nuestras operaciones logísticas. En algunas ciudades en donde se presentó el terremoto, pues hubo algunas afectaciones. Y pues como sucede también mucho en la vida, pues coincidimos con Carola, que nos acompaña desde Chile, pero que está presente en Colombia, y Cristian Leva también de la compañía Lemus, que nos acompaña. Ya les voy a dar ahorita un poco pues, la introducción de ellos. Vamos a tener esta charla conociendo el caso de Chile especialmente y entender también qué debemos hacer también para prevenir estos eventos que no estamos tan preparados cuando en el momento que sucede. Entonces, muchas gracias nuevamente pues a todos los que se han sumado al día de hoy. Entonces, nos acompaña Cristian Leva, director de ingeniería Tengo un de la dolor de empresa oídos más Lemus virtual. Chile. Perdón, ¿podrían apagar el Mande, micrófono? sí, o sea, ni Gracias. siquiera puedo pegarme a la almohada. Perdón, ¿podrían apagar el micrófono? Gracias. Ok, bueno. Nuevamente, qué pena acá, presento a Cristian Leva, director de ingeniería de la empresa Lemus Chile, con 30 años de trayectoria en el diseño, investigación y desarrollo de ingenierías civiles aplicadas al mundo de la intralogística. Su sello ha sido la sismoresistencia. Nos acompaña también Carola Muñoz, directora de negocios de la empresa Lemus, con 17 años de experiencia en la creación y diseño de servicios para el mundo de la intralogística desde la visual de la ingeniería aplicada. Entonces, Carola, Cristian, muchísimas gracias por sumarse el día de hoy, por acompañarnos, por ser muy generosos también en compartir este conocimiento y esta experiencia. Entonces, para abrir un poco pues la conversación y ya le doy paso pues a Cristian y a Carola quienes nos van a acompañar. Como todos ustedes saben, pues la semana pasada tuvimos este evento. Este evento se presenta en algunas ciudades de nuestro país, ciudades principales donde tenemos alta demanda de operaciones logísticas y también ciudades en donde son nodos logísticos principalmente de almacenamiento y distribución. Hoy Colombia no es ajeno y también Latinoamérica a que podemos tener algunos riesgos muy asociados a causas internas y a causas externas. Vivimos también en un país que tiene varios impactos a nivel de nuestras montañas, cordilleras, y eso hace que también seamos un país con alto riesgo. Y adicionalmente todos los temas de cambio climático, el fenómeno del niño, de la niña, nuestras placas tectónicas, hacen que pues seamos un país y una operación logística de alto riesgo. Entonces, entendiendo un poco pues este contexto y también la invitación es a quienes nos acompañan hoy, que son personas que lideran el supply chain y los procesos logísticos, quisiera pues invitar a Carola y que nos ambientara un poco y es, después de este suceso y de este evento, cómo deberíamos prepararnos y qué deberíamos tener en cuenta como personas encargadas de los procesos logísticos en las diferentes organizaciones. Entonces, Carola, te doy el paso. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos. Desde Chile, la verdad es que ha sido nuestro foco, no solo en Chile, entregar conocimiento e investigación en el área de la sismoresistencia. Quiero primero agradecer al equipo WINS, del que también soy parte, pero en Chile, por esta tremenda oportunidad
de poder entregarles a ustedes lo que para nosotros es nuestro desarrollo durante 17 años, desde el terremoto del 2010 que nos azotó en Chile, el 8.8. Hemos aprendido muchas lecciones, entre ellas tener claro pequeños detalles dentro del centro de distribución que hacen mucho la diferencia a la hora de un sismo, un golpe o algún accidente dentro del centro de distribución. Si bien es cierto, somos una empresa de ingeniería que ya lleva mucho tiempo trabajando en Chile y en Latinoamérica, es importante que esta pequeña selección que hicimos de elementos a mirar dentro del centro de distribución, los desarrollamos para que ustedes puedan bajárselas a sus equipos y en definitiva entregarle esta seguridad y que tiene que ver con prevención y en definitiva con los comportamientos que los distintos elementos dentro de los centros de distribución tienen a la hora de estos accidentes. Para proteger la continuidad operativa, sin duda, de los centros de distribución, la seguridad de la gente y, en definitiva, el bienestar y la salud de lo que significa todo lo que está dentro del centro de distribución. En esta imagen hemos puesto algunos tips que tienen que ver con miradas que son importantes que ustedes tengan en claro cómo está, en qué condiciones está la red de incendio, que las luces no sean explosivas. Nosotros tuvimos de ese tipo de fenómenos en el 2010, de luces que cayeron sobre cargas que eran combustibles y en definitiva generaron grandes incendios y grandes pérdidas. Las vigas de los galpones que estén en buenas condiciones. Hay vigas, en este caso hay vigas de acero, en otros centros de distribución tenemos vigas de concreto, esas vigas también hay que revisarlas. Las vigas y las columnas son principales elementos dentro de un centro de distribución que tenemos que mantenerlos constantemente en el rabillo del ojo para que no les vaya a pasar mucho. Las puertas de emergencia, siempre en buen estado, con buenas distancias, para que la gente alcance a escapar. Pasillos libres de, y constantemente libres para que estos eventos aparecen en cualquier minuto. No son predecibles. Eso es lo más, eso yo creo que es lo más angustiante. El lunes cuando estuve con ustedes en el terremoto, lo pasé en Bogotá, me di cuenta efectivamente que la desesperación de la gente que estaba en el hotel me hizo pensar que evidentemente no hay una cultura sísmica como la que tenemos en Chile, lamentablemente. Por una condición, por una condición natural, estamos constantemente siendo azotados por terremotos o por temblores. Y eso nos hizo pensar, ponernos a disposición de ustedes para poder contarles cómo, con pequeños tips, con pequeños consejos, podemos mantener la salud del centro de distribución. Bueno, la señalética de piso, que en definitiva son normativas internacionales, y en definitiva nos vamos a concentrar en esta ocasión en la salud de las estanterías. Carolina, porfa, sigue con la próxima lámina. ¿Quiénes somos nosotros? Una empresa de 17 años de experiencia en el desarrollo de ingeniería aplicada a los centros de distribución y a la intralogística. Estamos con operaciones en Latinoamérica. Hoy día, de hecho, yo estaba acá en Colombia justamente abriendo conversaciones con nuevos clientes acá. Eh, y, y si bien es cierto, ustedes tienen un desarrollo muy interesante en la logística, el tema de la sismoresistencia es un tema que tenemos que empezar a abordar. Para eso, evidentemente, nosotros vamos a dejar nuestros datos para quedar en contacto a consultas, a conversaciones, a que podamos definitivamente seguir ahondando en este tema. Más de 250 proyectos exitosos, más de 1 millón de posiciones diseñadas en distintos formatos, 1 millón de dólares gestionados en proyectos llave en mano, que también es una de nuestras especialidades. Compromiso con la seguridad y la continuidad operativa, sin duda, ese es el foco que tenemos. Sufrimos en el 2010 la, el corte de la continuidad operativa del país y eso la verdad es que nos dio muy duro. Chile es un país largo, bien complejo en eso. Tiene buenas carreteras, pero el terremoto destruye todo lo que tiene a su paso.
y estuvimos desconectados por harto tiempo. Entonces eso nos pega como economía, como sociedad, como cultura y como sociedad definitivamente y nos marca. Eh, Caro, por favor, la próxima. Y como les había comentado, vamos a concentrarnos en las estanterías que existen en los centros de distribución. Y por definición estructural, los racks o sistemas de almacenaje son estructuras esbeltas y livianas diseñadas para soportar grandes cargas. Frente a un sismo o golpe, su vulnerabilidad aumenta y una deformación puede comprometer la estabilidad de toda la operación. Por eso, la revisión no puede esperar. Y en eso nos vamos a concentrar hoy día en esta conversación. Cristian Leva va a seguir en este minuto contándonos a través de imágenes y láminas por qué es importante colocar atención en estos focos. Cristian, te doy el pase. Carolina, la próxima lámina, por favor. Gracias. Muy buenos días. Parto por presentar mis condolencias a propósito de las muertes que han tenido que enfrentar en su país. La situación sísmica en Chile, como dijo Carolina, es un devenir permanente y obviamente nosotros hemos podido dedicar mucho esfuerzo en las instituciones locales, las universidades con las que trabajamos, en investigar cada día las medidas con las cuales podemos evitar principalmente el número de muertos. Y evidentemente que hemos logrado objetivos importantes. El último terremoto fuerte, a propósito del derrumbe de los edificios, solo significó 5 muertes. Las otras más de 500 fueron a propósito de los maremotos. Y bueno, como todo el mundo, las normas se crean después de los desastres. Lamentablemente el ser humano tiene que sufrir primero para después ser consciente y poder crear estas instancias de desarrollo. Y nosotros no somos la excepción, nacemos como oficina de ingeniería, producto principalmente de esa necesidad, y hoy día tenemos muchos recursos eh, en torno a nuestra empresa eh, alineados a esto, que para muchos es un desastre, y para nosotros ha sido la inspiración para poder ayudar a que en el futuro sean menos las víctimas. Entonces, hemos querido en esta presentación, y vuelvo a dar las gracias, porque para mí es súper importante poder transmitir nuestra, nuestra motivación diaria, nuestro propósito de existencia a quienes realmente sienten que lo necesitan, así que les agradezco mucho por el espacio. Lo que hemos querido desarrollar ahora con láminas simples es poder transmitir a ustedes una idea de lo que tienen que observar después de los eventos sísmicos e incluso la invitación es a que, tal como lo estamos haciendo en Chile, estas revisiones sean periódicas, una vez cada 6 meses, y generen a partir de estas inspecciones un plan de mantenimiento de las estanterías industriales y de todo lo que está dentro del centro de distribución, porque hay que entender que esto es una gran máquina de hacer operación. Y como buen equipo y máquina tiene vida útil, tiene efectos externos que lo deterioran y requieren mantenimiento predictivo y reactivo. Entonces, la primera lámina que se muestra acá es lo que ustedes van a poder observar al caminar simplemente por su centro y distinguir la diferencia entre una estantería en buen estado y una que requiere una reparación. Evidentemente que las imágenes que vamos a mostrar son reales, aunque ustedes no lo crean, pero están deteriorados los elementos no solo por la acción de un sismo, sino que también por el uso e incluso el derrame de algunos productos corrosivos, como en el caso de las dos bases de pilar que se observan en las láminas de abajo. Entonces, ¿qué mirar? Tenemos que mirar los hormigones, las grietas de los hormigones en el piso. Son muy relevantes. Si son en torno a una placa de anclaje, eso significa que el anclaje está trabajando y el cono de anclaje empieza a fisurarse en respuesta a las exigencias de volcamiento que tienen estas estructuras que son muy esbeltas. Su relación largo-espesor las hace una estructura que en realidad vibra mucho, no solo al terremoto, sino también... ¿Qué pasó, Carolina?
Vuelve al anterior para terminar de indicar cuáles son las observaciones. Está el hormigón, como dije, fisuras en el hormigón. Primera cuestión a observar. La segunda, el anclaje. Aquí se observan pernos de anclaje que han sido deformados producto de la operación de la horquilla. La punta de las horquillas corta los pernos de anclaje. Eso ocurre en todos los centros de distribución, en todas partes. Entonces, requieren estarse observando constantemente. Un perno de anclaje que no exista es un riesgo para que esa columna sufra volcamiento a la hora de un terremoto e incluso cuando es golpeada por las mismas máquinas de apilamiento. Y la deformación, ahora sí, vamos a la siguiente línea, al siguiente layer, por favor. Aquí podemos observar claramente la diferencia entre un puntal en buen estado, que es la verticalidad, que también debemos medirla de acuerdo a las indicaciones normativas, y un daño físico evidente, y aquí la invitación es, cada vez que se observe una columna con deformaciones importantes, bloquear la posición de carga. No solo el nivel inferior, todos los niveles de carga sobre el piso tienen que ser bloqueados, porque todos los pallets van a descansar sobre esta columna que está en mal estado, hasta que obviamente se reponga, y esa es la magia de estos sistemas de almacenamiento, es que todas sus partes y piezas pueden ser removidas e instaladas una en reemplazo. La verticalidad, hay indicaciones normativas. Nosotros en esta presentación vamos a dejar una norma española de referencia, y como dijo anteriormente Carolina, está la invitación para que ocupen los servicios del EMUSE, empresa especializada en poder levantar los daños y hacer un plan de mantenimiento que luego se planifica de acuerdo a un CAPEX y se puede ordenar en el tiempo de manera de poder tener una acción preventiva bien organizada. Vamos al siguiente layer. El otro elemento fundamental en una estantería y en realidad en cualquier estructura vamos a tener siempre, incluso en los edificios, columnas y vigas. Es un principio de construcción para poder lograr cualquier sistema en altura. Vamos a tener en todos los casos columnas y vigas. Y en particular acá, vigas o largueros, como lo llamen en el país, deben ser revisadas, constantemente están siendo golpeadas por el cargador. Entonces, vamos aquí a tener una pauta, que es el límite común, conocido a nivel global, el L partido por 200. El largo de la viga, entonces, se divide por 200 y vamos a tener ahí un patrón que nos dice cuál es la deformada máxima admisible. Si la deformada es menos de este 0,5%, la viga puede seguir siendo usada. Eso es muy relevante. No hay que ser tan drástico. Hay una capacidad de carga que todavía podemos ocupar y planificar adecuadamente la utilización de las posiciones. La invitación es no bloquearlo todo, sino que ocupar el criterio que está establecido en las normas para poder dar uso de posiciones que estén levemente dañadas, que luego más adelante vamos a mostrar cómo funciona el semáforo. Entonces, ¿qué mirar en una viga? Las conexiones. Las conexiones son fundamentales. La viga tiene, típicamente en Chile, son apernadas. A propósito de lo que hemos aprendido con el ejercicio de los terremotos, no validamos conexiones enganchadas, dado que las pruebas que hemos llevado a cabo han demostrado que el gancho se suelta, y por lo tanto, si ha de ser enganchada, tiene que ser validada la presencia de las clavijas de seguridad o pernos de seguridad que tienen ese tipo de estructura. Y la soldadura, que es la conexión entre la viga y el conector que la hermana a la columna, va a ser vital. Muchos fabricantes de estanterías industriales hacen soldadura solo en el frente y el fondo. Probablemente ustedes, después de esta presentación nuestra, van a poder identificar en sus estanterías cómo están configuradas. Lo que ha demostrado nuestros ensayos de laboratorio es que esa soldadura de frente y fondo no es suficiente. La que va a trabajar más a la carga de momento va a ser la soldadura superior e inferior.
Entonces, para que ustedes después puedan observar en sus instalaciones cómo son las soldaduras y particularmente si estas soldaduras tienen fisura, el elemento tiene que ser etiquetado y planificada su reposición. Vamos a la siguiente. El otro elemento fundamental en la estructuración de una estantería es la riostra. Al igual que en el galpón, cuando el galpón está construido con cerchas, las riostras son los elementos sísmicos, son los que van a tomar esas cargas laterales que no existen cuando simplemente están cargadas las estructuras. Van a aparecer esas cargas laterales cuando hay una exigencia horizontal, ya sea por el golpe de la máquina o por los terremotos. Entonces lo que vemos en las imágenes del lado izquierdo de la pantalla son el resultado del terremoto del 2010. Estas son imágenes reales en donde se pueden identificar dos fallas fundamentales. La de pandeo, que es cuando uno aplasta un elemento esbelto, va a curvarse y esa curva pierde estabilidad, y la falla por desgarre, que se produce justo en la conexión apennada de las riostras. Esa indicación en particular es la que más exige a las estanterías industriales, puesto que el elemento puede tener un muy bajo espesor y una sección ajustada a las capacidades de pandeo, pero si la conexión es frágil, la falla, tal como se ve en la segunda imagen de izquierda a derecha, se va a desgarrar en el extremo, y ese desgarre produce la pérdida total de la estabilidad. Y aquí Cristian, me permito... disculpa que te interrumpa. ¿Puedes explicarle a la audiencia qué es lo que es el pandeo? Que es un término muy técnico, pero que no todo el mundo comprende. Voy a usar una hoja, una carpeta, se me ocurre. El pandeo tiene relación, esto es una relación largo-espesor. Esto es un elemento, una hoja es muy esbelta. Y los marcos de las estructuras, en la medida en que son más altas, ganan esbeltez. El pandeo es cuando yo cargo este elemento esbelto en un extremo y este se va a curvar. Eso es el pandeo. ¿Se entiende? Ahora sí. Gracias. Los elementos cuando se pandean se deforman plásticamente y no se recuperan. Se pierde la capacidad elástica. Y las riostras, nuestra normativa así lo indica, deben trabajar en tracción y compresión. Tienen que ser capaces de absorber esos pandeos. Con las columnas sucede lo mismo. Entonces, le llamamos deslizamiento de pallet a las dos láminas del lado derecho de la presentación, y lo que estamos buscando mostrar aquí es la combinación, el resultado de la pérdida de esbeltez con la mala colocación de la carga. Esto en la práctica es fundamental, porque no necesariamente van a perder pallet cuando tenemos un sismo o un choque a la estructura. También ocurre que los pallets que están bajo la condición de carga sobre su propia configuración de madera, con el tiempo empiezan a curvarse. Y si están mal ubicados, se van a terminar quebrando. En un centro de distribución acá en Chile, promedio, mensualmente, podemos llegar a tener del orden del 2% de pallets quebrados solo por mala estiva. Entonces, es una cuestión también a inspeccionar constantemente. Cuando el problema de la caída del pallet se hace más terrible, y esto sucede también en el sismo, cuando la carga cae sobre las personas. Si no tuviéramos personas en los pasillos, en realidad el seguro va a pagar la carga y lo que va a generar es una demora en la entrega o algún problema operacional. Pero lo que no tiene precio, a juicio del EMUCE, es el daño sobre las personas, el accidente, las detenciones e investigaciones que eso significan. Entonces, ojo que no necesariamente vamos a esperar un terremoto para revisar nuestros centros de distribución. Tenemos que tener buenas prácticas de seguridad. Gabriela, ¿tienes una pregunta? Bueno, sigamos, Carolina, por favor. Semáforo. Esto se refiere a la norma europea. Y esto, al juicio de nosotros,
es una Verás. Ya, una ahorita te excelente... paso. Ahorita te paso. Ahora, ¿cuál es el tema? Era lo que yo te decía, o sea, al INDE de lo que va del año, le van pagando 7 millones y ellos solo tienen el 20%. Gabriela, por favor, ahí cerró el micrófono. Gabriela, Gracias. por favor. Gracias. Volvamos a la lámina del semáforo, entonces. Esto es la norma española, nosotros la aplicamos en Chile, ha tenido muy buenos resultados, y lo que dije anteriormente permite diferenciar entre, obviamente, entre elementos buenos y elementos en mal estado, que es lo que más fácil podemos distinguir, pero nos da la opción del ámbar, que es un daño aceptable y cuya reparación puede ser programable en el tiempo. Y ese ámbar tiene patrones. Aquí va a quedar anotada la norma, los invito a que la revisen. Esos patrones nosotros educamos a los usuarios de la bodega para que diariamente estén haciendo inspecciones y puedan identificar y aplicar esos patrones para poder tener un criterio que a la hora de seguir operando en el centro de distribución permite evitar discusiones entre el área de seguridad de la instalación, ¿cierto?, cuyo deber es evitar todo accidente, y en los intereses de la operación, que es poder continuar. Por lo tanto, ese criterio definido por una norma nos permite avanzar en la operación con la seguridad que corresponde y el compromiso de hacer la mantención cuando corresponda. Entonces, la recomendación para mantener las propiedades del acero, por otro lado, si voy a, una vez identificados los daños, reparar por mi cuenta, la recomendación es no aplicar calor en elementos laminados en frío, porque toda reparación que se haga con soldadura en terreno o calentando para luego golpear y volver a la forma original, va a generar un problema molecular en donde el acero no va a tener las mismas propiedades que tenía originalmente. Por lo tanto, toda reparación no certificada, no la hagan. No la hagan, por favor, porque en el resultado es que esa reparación se hace más frágil y a la hora de cualquier exigencia sobre la estructura va a fallar rápido y no va a dar tiempo a poder reaccionar. Y la deformación en frío, que es enderezar a golpe los elementos, tampoco se recomiendan por la misma razón que estoy explicando. Hay una cuestión molecular, una cuestión que tiene que ver con la composición del acero y su respuesta física a las exigencias que lo hacen perder capacidades. Por lo tanto, tiene que ser, una vez que se logra el daño o se alcanza la deformación crítica en color rojo, hay que reemplazar el elemento por uno nuevo. Sigamos. Dentro del edificio, los daños más típicos que tenemos que observar, o los que la recomendación nuestra es darle prioridad, es chequear el estado de las vigas o cerchas. Es una inspección a lo menos una vez al año. Y las columnas. Las columnas en una lógica estructural son fundamentales. E incluso algunas normativas exigen que estas columnas, cuando son estructurales, tienen que tener resistencia al incendio, estar protegidas con alguna cobertura especial, a lo menos una pintura ignífuga, un F-120, que den tiempo para evitar el desplome de la estructura. Entonces, siempre, por favor, tengan en consideración en todo plan de chequeo las cerchas y las columnas como primera prioridad. Todas, numerarlas y luego chequear una a una. ¿Qué revisar en un centro de distribución? La red de incendio. Las redes de incendio típicamente tienen conexiones que permiten dilatación. Si por alguna razón la red de incendio que ustedes tiene codos rígidos y no tiene ninguno que permita dilatación, ahí tienen una alerta. La red de incendio, cuando es húmeda, está a 10 bares, eso es 10 veces la atmósfera. Por lo tanto, es una alta presión que en el caso de reventarse va a estallar, no se va a agrietar. Las puertas de escape son fundamentales. Los espacios para
llegar a esa puerta de escape también es fundamental tenerlo siempre libre. Como dijo Carolina, los terremotos no avisan y las personas tienen menos de un minuto para poder evacuar el edificio. Entonces todas las puertas de escape tienen que estar habilitadas. Si bien muchas veces se sellan para evitar la salida inadecuada, esos sellos tienen que ser de fácil remoción al golpe, de manera que no eviten la salida del personal. El buen estado de los circuitos eléctricos, fundamental. Por incendio, las pérdidas han sido gravísimas después del terremoto, tal como relató Carolina, en más de alguna oportunidad luces incandescentes quemaron el centro, y no fue el terremoto el causante, sino que el incendio de las mayores pérdidas. Los pasillos amplios y bien señalizados, por lo mismo que dije anteriormente, y luces de emergencia. Tienen siempre que tener luces de emergencia, por favor, para permitir la correcta salida del personal. En Chile se usa una norma que indica 40 metros como distancia máxima entre el punto de trabajo y la puerta de emergencia más cercana. Revisen eso también. De no cumplirse, la invitación nuestra es aumentar el número de puertas de escape. Vamos con la siguiente. ¿Qué hemos hecho en LEMUSE, entonces, para evitar el daño a las personas? Después del terremoto del 2010, hicimos un catastro en donde encontramos empresas proveedoras de alimentos y cadenas de supermercado que si bien no perdieron las estanterías industriales, perdieron todo el producto almacenado en ellas. Y ese producto almacenado en ellas en ocasiones aplastó grúas que estaban estacionadas. El terremoto del 2010 acá fue de madrugada, por lo tanto no habían personas trabajando en los pasillos donde habitualmente hacen picking, una preparación de pedido. Pero de haber sido de día, esas personas se habían visto afectadas, ¿cierto?, a la caída de los palets en altura. ¿Qué desarrollamos? En conjunto con la universidad y en desarrollo propio del LEMUSE, desarrollamos instrumentos que hoy día nos permiten incluso cumplir las más exigencias normativas. En Chile cambiamos la norma después de 15 años, entra en vigencia ahora en octubre la nueva demanda sísmica, y nosotros creamos un aislador de masa. Así como existen aisladores para la base de los edificios, principalmente en Chile se usan para hospitales y todos los edificios que requieren mantenerse en continuidad operativa ante la catástrofe. Esa misma lógica nosotros la aplicamos y la desarrollamos, la medimos, la patentamos, la instalamos ya en una distribuidora que se llama Nutrisco, con excelentes resultados, y nos permiten evitar la caída de lo que se almacena sobre el estante. Esto principalmente se recomienda para los pasillos de tránsito del personal, orientado a la evacuación rápida, y en donde necesitemos almacenar en altura, y la exigencia sísmica no nos permite llegar con estanterías tradicionales. Nosotros podemos, en un diseño muy reciente, pudimos lograr 8 niveles de carga en altura con 1.500 kilos sobre el dispositivo, lo que de ser construido en una estantería tradicional para que cumpliera la norma chilena, tendría que ser construido en perfiles laminados calientes, porque los laminados en frío ya no son capaces de soportar ese requerimiento. Entonces, hay una salida para convertir todas las estanterías que se conocen en el mercado como estándar, estática, no sismo resistente, en estanterías sismo resistentes, aplicando este invento LEMUSE que ya está disponible en el mercado. Y con esto termino. Mi invitación es a aprovechar el terremoto como una oportunidad para hacer las cosas mejor. Les vamos a dejar nuestros contactos y estamos a completa disposición para poder transmitir nuestro conocimiento y ayudarlos a tener mejores operaciones, más continuas, y responder oportunamente a los clientes, porque si no llegan a punto con los clientes, van a perder a sus clientes. La idea no es perder la cadena de suministro. Así que las dejo. Muchas gracias de nuevo. Carola, te doy el pase. Perfecto. Muchas gracias, Cristian, por
bueno, tu experiencia. Sin duda ha sido un largo camino en la investigación en este rubro. Aquí les dejamos algunas preguntas que son muy sencillas, pero que en definitiva ustedes como líderes de sus operaciones son importantes que se las hagan a su equipo. ¿Están nuestros operarios capacitados para identificar un riesgo rojo estructural de forma visual? ¿Estamos operando con las condiciones para que nuestros sistemas de almacenaje, para las que nuestros sistemas de almacenaje fueron diseñados y hemos ido modificándolos sin validación de ingeniería? Ahí, en esta pregunta, Cristian, me gustaría pedirte, ¿hay condiciones para el diseño de los sistemas de almacenaje? Pues, esto es lo que nos reúne en esta conversación. Después, si quieren, hacemos un webinar que tenga que ver con otros temas dentro de los centros de distribución. Pero por lo menos en lo que nosotros llevamos como empresa de ingeniería, sabemos que hay condiciones que se deben cumplir antes del diseño de todo lo que tiene que ver con la intralogística. ¿Tú nos puedes comentar cuáles son estas condiciones para que nuestra audiencia pueda ir anotando, en definitiva, estas pequeñas cosas que son importantes a la hora de pensar en un centro de distribución que nos va a durar en tiempo y forma? Bueno, hay que empezar por entender que hay normativas internacionales, que estas se han creado precisamente después de grandes terremotos. Entonces, en Estados Unidos, que es un parámetro, ¿cierto?, para todas las ingenierías de Latinoamérica, se creó una asociación que es la Rack Manufacturing Institute, hace ya muchísimos años, tiene más de 60 años. Ellos hoy día actualizan constantemente la norma de la conocida por RMI, que es hoy día una norma ANSI, que entiendo en todos los países latinoamericanos se tiene como referencia, y la aplicación de esa norma en conjunto con el código sísmico de cada país, que eso también es importante entenderlo, cada país ha hecho su estudio y ha definido sus espectros de diseño, por lo tanto no corresponde aplicar el espectro de Chile en Colombia, sí corresponde aplicar la norma de diseño del acero. Eso es importante definir. Y para llegar a esa demanda, que son fuerzas que actúan sobre la estructura, se necesita conocer también el lugar en donde está emplazada la obra. Zona sísmica, tipo de suelo. Si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez el término mecánica de suelo, en todo proyecto de obras civiles tiene que existir esa mecánica de suelo, tiene que hacerse. Hoy día en Chile se hacen sondeos de 20 metros de profundidad. Lo mínimo es hacer una excavación de 3 metros, entender si debajo de tu terreno hay agua, porque si efectivamente es licuefacción lo que se espera, hay que tener drenaje de ese subsuelo. Y bueno, después la aplicación también de criterios. ¿Qué porcentaje de la estructura va a estar cargado a la hora del terremoto? Eso lo tenemos que definir con el gerente de la operación. ¿Cuáles van a ser las cargas? Si yo voy a tener un centro de distribución caótico, en donde quiero dejar las cargas máximas en cualquier posición, o voy a tener una política interna de uso de la estructura, que significa dejar mis mayores cargas a piso siempre, y las cargas más livianas en los niveles superiores. Eso tiene que estar claramente identificado en la señalética de uso del estante, y tiene que ser capacitado el personal y controlado el stock en esa razón, digamos. No solo hacer el ABC de la operación, que todo el mundo, me imagino, en esta audiencia entiende de lo que estoy hablando, sino que también hacer una distribución del slotting que tenga relación con la seguridad operacional. Entonces podemos agregar nuevos criterios en la operación y apoyarnos también con la tecnología que tengamos, un WMS u otro. Espero haber respondido a la consulta. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ya entramos en el área de las preguntas. Y Lo los otro que te invitamos a quiero... hacer preguntas. Exacto. Creo que aprovechemos también el conocimiento que ustedes tienen y la experiencia. Yo sí tengo una pregunta y quisiera hacerles y es, en estas semanas he tenido la oportunidad pues de hablar con algunos gerentes de logística, pero
quisiera saber un poco también el caso chileno y siempre el manejo post de todos estos eventos se le deja a las áreas de seguridad. ¿Qué tan involucrado va a estar un gerente de supply chain en estos procesos de prevención de riesgos? Tomo la palabra. Desde la experiencia en Chile, yo lo que puedo identificar es que después de aquí no ha sido solo el terremoto del 2010, ¿no? Después hemos tenido 4 eventos más. En el norte del país, últimamente tuvimos uno cerca de Santiago que alertó muchísimo, si bien no fue un sismo importante para nosotros, en otros países podría haber sido un gran desastre, pero ante esa alerta, el afectado es el gerente de supply chain. El que se hace cargo es el área de seguridad, pero el que finalmente decide qué tienen que hacer, y como en todas partes, con extrema urgencia, es el gerente general. Entonces, ¿quiénes nos llaman a nosotros? Son los gerentes generales. ¿Y qué nos dicen? Por favor, necesitamos diseñar ahora la bodega o modificar la bodega, porque también eso es importante. Toda estructura se puede modificar y reforzar. No es necesario cambiar todo el equipamiento que ustedes tengan. Eso es un principio de lo que hemos logrado como Lemuse. Si tú refuerzas tu estructura, vas a asegurar continuidad operativa. Y un caso que para mí siempre fue emblemático es una empresa de aguas en Chile que después del terremoto del 2010 decidió cambiar las exigencias para las estanterías en todo el país, y cuando tuvimos el terremoto en Iquique, fueron los únicos proveedores de agua después del terremoto porque tenían continuidad operativa. Entonces, yo creo que esa es principalmente nuestra tarea como supply chain, estar ahí presente y dar los recursos necesarios en los minutos en que realmente más se necesitan. Gracias, Cristian. Le doy el paso a Katy. Katy ¿Qué tal? Fernández. Buenos días, gracias por la información tan valiosa. Desde la parte preventiva, si por ejemplo tengo racks que tienen 10 años desde la implementación, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer estas inspecciones visuales o quizás, no sé si hacen algo mecánico para ver que todo esté en orden? Porque si bien entiendo que a primera vista la deformación es como el primer indicador, pero sí quisiera saber un poco cómo va relacionado esto, ¿no? Porque efectivamente el líder de supply tiene que estar al tanto de todo, pero también tienes que bajar esa información a los líderes de turno, supervisores, a todo el equipo para que puedan, digamos, detectar estas anomalías, estas situaciones por seguramente mala praxis, pero cada cuánto recomiendan hacerlo, ¿no? O sea, sé que hay una parte correctiva, pero hay una parte preventiva. Si me puedes comentar. Ya, mira, te voy a contar la experiencia de una transnacional que está en Chile y que trabaja con nosotros desde el año 2014. Con ellos lo que creamos fue el plan de mantenimiento para equipos de manejo de materiales. Entonces incluimos todo, desde traslado, que son los equipos de grúa, ¿cierto?, hasta las estanterías industriales de sus distintos tipos. Entonces, con ellos, ese plan de mantención exige una revisión por una empresa externa una vez cada 6 meses. ¿Y bajo qué norma? Bajo la norma española, que también está indicada en la directriz de manejo de estanterías industriales que tenemos en Chile y que la creó el Instituto Chileno del Acero. Ahí después le voy a pedir a Carola que le comparta a Carolina el texto porque está en PDF, tú lo puedes bajar, lo único que te pide el instituto es que te inscribas como usuario. Entonces, teniendo esa inspección, lo que corresponde es la planificación ahora de la reparación. Y eso es súper importante, porque en esta empresa que estoy mencionando, levantan el CAPEX de un año para otro. Y durante el año tienes más eventos. Por lo tanto, hay que ser proactivo y la recomendación es siempre tener elementos de reposición. ¿Qué es lo último que creamos? Fue un curso, que también es online, y después lo podemos invitar también a que se inscriban en este curso, que tiene por objeto entrenar a los operarios, porque los operarios pueden revisar una vez a la semana el estado de la estructura, simplemente haciendo un recorrido con un checklist muy simple. Vas a poder levantar
oportunidades, porque en realidad lo que estamos buscando aquí es evitar que pasen tragedias, ¿verdad? Ya. Aprovechando tus operarios y calificándolos para que hagan esa inspección, tú vas a evitar que ocurran tragedias. Y lo puedes hacer todas las semanas si tienes a la persona capacitada. Déjame Espero haber respondido agregar a la algo. pregunta. Déjame agregar algo. Ha sido un proceso, sin duda. Al principio pensamos que eran los prevencionistas de riesgo los que tenían que tomar esta posta, pero en el caminar nos dimos cuenta que los operarios son las personas que están más en contacto dentro del centro de distribución y la operación, que pueden levantar rápidamente estas alertas y pueden hacer que estos planes sean realmente preventivos. Entonces, por eso que como Lemuse finalmente y con este cliente tuvimos la oportunidad de manejarnos con este piloto y ha sido, la verdad es que ha sido un antes y un después. Hemos podido definitivamente poder atacar todas estas pequeñas cositas sin que pasen a mayores. Entonces, ha sido realmente una muy buena experiencia en este trabajo con los clientes. Gracias, Katy. Jairo Gracias. tiene también Jairo. su mano levantada. Sí, gracias. Buenos días a todos. Gracias por esta importante información que sin duda es muy pertinente a las circunstancias actuales. Yo tengo una pregunta. Durante la conversación, ustedes han hecho referencia a distintas normas nacionales e internacionales, ANSI, europeas, etc. ¿Ustedes tienen conocimiento, en particular en Colombia, cómo está ese inventario de normas técnicas que sean aplicables para este tipo de seguridad en centros de distribución y demás? ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo la ven ustedes? Gracias. Bueno, lo único que te puedo decir es que tienen código sísmico. Eso sí lo tienen. Para la construcción de edificios, la demanda sísmica colombiana está definida por el Código de Construcción. Tienen también una ordenanza general que rige para todas las inmobiliarias. Por lo tanto, el marco legal general está. Y las normas que se ocupan de referencia en Colombia particularmente son las normas americanas, ANSI y ICI. Gracias, Cristina. Disculpa, Cristian, Gracias. necesito un poco más de información. ¿A qué refiere la norma ANSI? ¿A qué refiere la norma? Disculpa, pero es que yo sé que tú lo sabes, pero nosotros también necesitamos saberlo. Perdón, entonces me explayo. Gracias. A ver, la norma ICI define las capacidades que tiene un perfil laminado en frío. ¿Qué es laminado en frío? Son perfiles de chapa delgada, que es lo que se ocupa para construir las estanterías industriales y los revestimientos de los galpones. Todo lo que sea chapa de menos de 5 milímetros se rige por esa normativa. Y esa normativa exige, entre otras cosas, también ensayos de laboratorio, que no todos los fabricantes realizan y que la indicación de la misma norma, y ahí un tirón de orejas para todos los profesionales del mundo, porque las normas dicen que se deben cumplir ciertas cosas y por lo general le hacemos el quite, no, que para qué hacerlo, pero lo riguroso es que debe existir un laboratorio de la universidad prestigiosa del país en donde se hace la obra que haga al menos 3 ensayos de esos elementos de acuerdo a la norma, para validar que efectivamente se cumplan las capacidades y sea validado eso en el país. Tiene que ser en el país donde se va a hacer la obra. ¿Qué se hace en la práctica? Se compran productos importados en su gran mayoría, en donde el fabricante hace ensayos de laboratorio en su fábrica de origen y entrega esos ensayos como referencia. Y muchas veces los constructores se quedan con ese dato de referencia. Eso es por la ICI. La ANSI, por otro lado, lo que define es criterios para el diseño. Combinaciones de carga, por ejemplo. Si yo tengo una bodega y voy a hacerla con estanterías autoportantes, como le llamamos, por ejemplo, un refrigerador. Típicamente se usan sistemas de almacenamiento que son cubiertos por chapa térmica. Esta se ocupa después, ¿cierto?, como un contenedor a baja temperatura que tiene ciertos elementos mecánicos que son
los transmisores de calor, ¿cierto? Las trampas de calor, las válvulas. Todos esos elementos tienen que ser considerados como carga sobre el sistema y se le suma, y aquí viene lo bueno y por qué el EMUSE trabaja también para países como Brasil, en donde no se conocen grandes terremotos, pero sí grandes vientos. Las estructuras más altas, nosotros hemos diseñado frigoríficos de 38 y 43 metros de altura, se rigen por los vientos. Vientos huracanados de más de 100 kilómetros por hora van a ser los que mandan por sobre un terremoto. La calidad del suelo, de nuevo. Entonces, todo eso está definido por la norma ANSI. ¿Cuáles son las condiciones para el diseño del centro de distribución y las estanterías industriales? Y hay normas específicas, normas para sistemas de almacenaje del tipo selectivo, una norma específica para el sistema de almacenaje del tipo cantilever. Y ahí, muy importante, en el curso que nosotros hemos creado, en la primera parte del curso, nos permite identificar los sistemas de almacenaje. Yo considero que uno de los lugares más adecuados para conocer sistemas de almacenaje, a mi parecer, son los home centers. En los home centers tenemos patios constructores, tenemos estanterías de distinto tipo, estanterías que guardan cerámica, estanterías que guardan electrodomésticos, que es algo mucho más liviano, y pueden apreciar, si está bien diseñado el home center, van a apreciar diferencia entre un sistema de almacenaje y otro. Yo particularmente diseñé centros de distribución para home center en Chile y en Perú, y efectivamente hicimos diferencias notables entre un tipo de estantería y otro. Entonces, están las ANSI, están las IC, norma americana de referencia para toda América Latina, laboratorios locales para hacer los ensayos, y luego vienen un montón de otras normas que tienen que ver con los que yo llamo los periféricos. Las normas específicas de puertas de seguridad, normas específicas de protección ignífuga, normas específicas de chapas, normas específicas de parrillas piso cuando tenemos multiniveles. Si vamos a incluir madera en nuestra estructura, tenemos que hacer debidamente la cuantía de la capacidad combustible. Eso es muy importante cuando tenemos en una bodega demasiados productos que son de cartón, papeles y cartones. La normativa de ordenanza, a pesar de que lamentablemente en América Latina se hace muy poca fiscalización, pero la recomendación es que deben hacer esa medición de capacidad ignífuga, calórica. Muchas gracias. Cristian, gracias. Damos la palabra, dos preguntas más. Cristina Pinzo. Cristina. Hola, Cristina. Bueno, entonces si no le damos la palabra a Samira. Buenos días, gracias Carolina. Carola y Cristian, mil gracias por este espacio, de verdad, por esta información tan importante. En mi caso tenemos un CEDI con estantería selectiva de más o menos de altura 11,7 metros. La mercancía pesada está ubicada en los niveles inferiores y la liviana en niveles superiores. Ocurre un sismo como el que sucedió, ¿cierto?, de 7,6 y aparentemente la estantería pues no colapsó ni presenta daños visibles, ¿cierto? Pero sí vemos que hay un desplazamiento de los pallets. ¿Qué se debería tener en cuenta en estos casos? Porque tampoco hay una deformación, como una señal de alerta. O sea, ¿cuál sería esa señal de alerta aunque la estructura no tenga daños visibles? Sería como la primera pregunta. Y segundo, para los temas de cuartos fríos, que también todo lo vemos como muy normal, pero pues en estos movimientos tan fuertes debe haber algún checklist que nosotros debamos
validar, ¿cierto? Para poder seguir operando de manera segura dentro de estas estructuras. ¿Qué se debe tener en cuenta también para este tipo de estructuras? Bueno, felicitaciones. Qué bueno que no se te cayó la carga, porque eso es lo más complejo. Si no se te cayó la carga, debo suponer que si el desplazamiento de los pallets o fue muy leve o tenía soporte pallet, que es un accesorio. También se ocupa en los niveles superiores una malla en el nivel de la carga, que funciona muy bien y evita precisamente el desplazamiento de los pallets y la caída después de la carga. Si aparentemente no tienes grandes deformaciones en los elementos, lo que corresponde revisar ahora, y que es una de las prácticas que nosotros tenemos acá, es el apriete de los pernos. Hay que volver a apretar la estructura, porque si bien se comportó muy bien, esta tiene que haberse movido así como me estoy moviendo yo en la cámara. Así se movió todo el rato, y al moverse todo el rato los pernos se soltaron, sí o sí. Tanto los pernos que unen los elementos, viga, riostra, como los anclajes. Y no solo en el sistema de almacenaje, en el galpón, si tienen uniones apernadas, ocurre lo mismo. Tienen que volver a apernar todo. Acá en Chile usamos un anclaje que se llama silla anclaje, que muestra cómo se dilata el perno de anclaje. Pero en el resto del mundo, las placas van directa al suelo. Como no podemos ver lo que ocurre dentro del hormigón, como no podemos... Incluyó lo que se recogió en las 400 lonas que se recogieron. Discúlpame, pueden apagar Ahí el apagó. micrófono. Gracias. Ya. Entonces, lo que yo decía es que como no podemos ver lo que ocurre dentro del hormigón, lo único que nos queda es evidenciar las grietas. Y ahí los invito a que alguien encargado de mantenimiento escurra algún líquido en torno a las patas de anclaje para identificar si el hormigón está agrietado. Esa es una primera señal de que trabajó el hormigón, que debió haber trabajado, y la grieta es porque ya la capacidad del anclaje cedió. Puede ceder el hormigón y normalmente cede el hormigón antes que los pernos. Y luego, sí o sí, reapretar todo. Aunque no tengas daños, la recomendación es volver a apretarlo todo. Y luego, en las cámaras de frío hay un gran tema. Los sellos térmicos se hacen debajo de la losa flotante. Esto todo ocurre en un espacio que nosotros no vemos, que está a la altura de la fundación de la estructura. Cuando se construye, se logra un sello muy hermético. Con el tiempo, hay muchos sismos que ni siquiera los sentimos y están ocurriendo, o hay efectos de inundación, o el terreno pierde o gana humedad, por lo tanto hay deformación de la base. La recomendación es que hagan una excavación con una empresa de mecánicas de suelo justo al lado de la pared externa del frigorífico. Tienen que hacer una excavación de por lo menos 3 metros, con el objeto de identificar si el terreno se ha congelado. Lo que ocurre en Chile, y por lo cual la losa se infla, el piso empieza a deformarse hacia arriba en las cámaras de frío, es porque se pierde el sello térmico y tu cámara empieza a enfriar el terreno de base. Eso obviamente genera una pérdida de energía importante, que tradicionalmente las operaciones continúan. ¿Sí? Aquí tenemos que hablar en serio. Nuestro objetivo es seguir trabajando, no vamos a parar la operación. Si no tengo una medición permanente del consumo de energía, no me voy a dar cuenta si estoy consumiendo más energía. Pero yo les aseguro que una cámara que haya pasado por varios terremotos y que tenga más de 10 años va a estar congelando el suelo. Eso es lo que yo ya he visto en 7 frigoríficos en Chile. Gracias, Cristian. Cristina, ¿estás ahí? Sí, ahora sí. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenos días.
Ok, creo que antes estaba mal con mi audio. Entonces, nada, Carolina, Carola, Cristian, muchísimas gracias por el espacio. Es importantísimo tener este tipo de información. He tenido la oportunidad de conversar con Carola y le decía justamente eso, o sea, nuestros centros de distribución no estuvieron pensados en qué va a suceder en un evento como un terremoto, lo que pasó en Colombia. Entonces, hablabas, Cristian, de que quien hace la primera mirada es nuestro equipo que está en las bodegas, pero después va nuestro gerente general, quien es el que toma las decisiones, ¿no? Pero mi pregunta aquí es, o sea, ¿qué tipo de programas o qué tipo de prevención, de manuales de prevención o de pasos a seguir debemos elaborar o debemos tener mínimo las empresas, o sea, un preventivo mínimo viable en el que nosotros podamos justamente como área de toma de decisiones indicar a nuestro equipo, aparte del curso que ya de por sí creo que es muy interesante, sepan este tema, es decir, después de un terremoto, o sea, antes todo este tipo de control o este tipo de prevención se debe hacer, pero después de lo que acabas de comentar, o sea, otra inspección donde verifiquen los daños, porque en efecto nos interesa seguir operando, seguir trabajando, pero cuando no vemos, o sea, a ojo de buen cubero, ahí por encima, no vemos ningún daño, pues vamos a seguir, pero lo que tú comentas siempre sí van a generar daños. Entonces, ¿qué programas como empresas deberíamos establecer mínimo para que antes de y después de se puedan hacer este tipo de controles, de prevención una vez al año, cada 6 meses, cierto tipo de medidas? ¿Qué recomiendan ustedes o qué han recomendado a sus clientes? ¿Por dónde empiezan estos planes preventivos? Bueno, como dije recién, Cristina, lo primero que nosotros hemos realizado después de todo evento sísmico importante es el reapriete de la estructura y la revisión del estado de los pisos, las grietas. Y es una inspección que acá en Chile, lo que se recomienda en la directriz es que la realice una empresa que tenga experiencia y por lo tanto entregamos después de la inspección un certificado. Y personalmente desconozco si existen empresas en Colombia que se dediquen a lo que nosotros hacemos. Ahí me declaro ignorante. Pero lo que sí sé y tengo certeza de eso es que cualquier ingeniero civil está capacitado para poder hacer esta inspección estructural de primera emergencia. El nivel de experiencia que él tenga es lo que ustedes tienen que solicitar en sus antecedentes. Entonces, la primera acción es la revisión. La siguiente acción es el reapriete de todas las conexiones apernadas. Eso sí o sí se los recomiendo. Es lo que nosotros hacemos siempre. Y luego un calendario muy simple que lo pueden hacer con una hoja Excel. Coloquen una fecha del semestre para hacer las inspecciones preventivas. Y ese calendario lo pueden linkear hoy día a la agenda para que te dé el recordatorio y ya teniendo equipo propio capacitado o conectada a una empresa especialista para que haga esa inspección, ustedes van a trabajar su instalación como si fuera un gran equipo mecánico. Yo no sé si en la audiencia hay algún ingeniero mecánico, pero la práctica con los equipos mecánicos es que todo tiene una fecha. Hay una mantención predictiva que da fechas de revisión y cambio de algunos elementos componentes principales. En la práctica nosotros hacemos esa inspección cada 6 meses, emitimos un informe, identificamos cuáles son los elementos que deben ser repuestos y se planifica la mantención, que no es menor, porque tiene que ser una reparación con la operación continua. Entonces requiere un Gemba, no sé si han escuchado alguna de esos términos, pero requiere una planificación con el equipo de operaciones y la gente de seguridad. Bueno, puede ocurrir en cualquier minuto, hay que buscar los mejores horarios para realizarla y no puede parar la operación del centro porque eso es lo que da el negocio. Entonces, cuando tú llegas con esa planificación a la gerencia general, ten por cierto que te van a aprobar porque además es parte del sistema integrado de gestión. Así como se hace mantención de elementos mecánicos, se hace mantención de los sistemas estructurales. Espero haber respondido a la pregunta. Muchísimas gracias, sí, gracias, Cristian.
Bueno, no, pues Cristian, Carola, muchísimas gracias por este espacio. Nuevamente, gracias por compartir ese conocimiento y llevarlo pues a nuestras diferentes organizaciones de WINS y también a las empresas que a través pues de WINS y de la convocatoria de WINS se pudieron conectar. Yo quiero pues dejar también como un mensaje final y es que aquí, como lo mencionaba Carola desde un comienzo, tenemos que prevenir, ¿cierto? Y la prevención no solamente empieza cuando nos ocurre un evento tan inesperado que en los cuales no estamos preparados. Esto tiene que empezar mucho antes con conocimiento, preparación, inspección, decisiones conscientes. Y gracias pues por las herramientas que nos compartieron porque creo que son tips muy importantes y necesarios, ¿cierto? Que deben hoy primar dentro de un centro de distribución. Y aquí también es a los que hoy son responsables de los centros de distribución y de planear las operaciones logísticas y es preguntarnos hoy qué podemos hacer desde ahora para construir operaciones más seguras y resilientes, ¿cierto? Entonces, pensemos un poquito más en el hoy, también en el futuro, porque finalmente, pues, este es un tema del cual tenemos que seguir viviendo y subsistiendo, que es el tema de los riesgos. Entonces, Carola y Cristian, gracias nuevamente, gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Y bueno, pues este webinar queda grabado ya también para consulta de las personas que quieran posteriormente pues revisarlo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Carolina, a ti por el espacio, por darnos la oportunidad también de compartir, la verdad, la lamentable experiencia chilena con los sismos, que, claro, Cristian cuenta que después del 8.8 que tuvimos en el, en el 2010 nos han dado 4 más, pero la verdad es que estamos continuamente moviéndonos. Somos parte del movimiento de nuestra tierra que está viva, así que estamos constantemente investigando en Chile. Les quiero comentar que yo estoy en Medellín hoy día hasta el viernes. Si gustan seguir conversando del tema, estoy disponible. Al final de la lámina creo que quedaron los datos. Y si no, Carolina Salamanca tiene también la forma de poder conectarnos. Así es que estamos a disposición de ustedes hoy día. Acá en la zona nos vinimos a compartir, bueno, a compartir el momento y las angustias que en definitiva son propias de este tipo de cosas. Pero entre todos los humanos y los hermanos latinoamericanos nos vamos a ayudar. Claro que sí, gracias por ese apoyo y esa colaboración, muy válida en estos momentos. Gracias, gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, buen día. Buen